Saludos de mi casa. Hoy quiero hablar algo de David, pero cuando vivía en Guatemala y dirigía alabanza en la iglesia allá en Huehuetenango, una de las canciones que cantábamos mucho en aquel tiempo, ya hace 40 años, pero era esa. Cuando el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo canto como David. Cuando el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo canto como David. Yo canto, yo canto, yo canto como David. Yo canto, yo canto, yo canto como David. Cuando el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo adoro como David. Cuando el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo adoro como David. Yo adoro, yo adoro, yo adoro como David. Yo adoro, yo adoro, yo adoro como David. Santo, 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 dicen los serafines. Santo, 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 eres tú Jehová. Santo, 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 el Dios que nos redime. Porque nuestro Dios es santo, la tierra llena de su gloria está. Porque nuestro Dios es santo, la tierra llena de su gloria está. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. No, 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 no pasará. No, 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 no pasará. El rey David en el Nuevo Testamento está siendo mencionado exclusivamente en forma positiva. Y uno se pregunta, conociendo la historia de David, ¿cómo es posible de que en, por ejemplo, Hechos 13, 22 y 36, a David se le llama un hombre según el corazón de Dios? Un hombre que sirvió a su generación de acuerdo a la voluntad de Dios, que hizo todo lo que Dios quería. Pero leyendo la historia de David, vemos cosas realmente horribles. Y más de eso, en el Nuevo Testamento, Jesucristo, el Mesías, él mismo es llamado el Hijo de David. Y se indica de que Jesucristo es el cumplimiento de que en el trono de David, por toda la eternidad, habrá un descendiente de David y se cumple de forma perfecta en la venida del Mesías Jesucristo. O sea que el Nuevo Testamento habla del trono de David en relación a Jesucristo. Y uno se pregunta, ¿en qué manera era diferente David que el resto de los héroes de la Biblia? Había gente en el Antiguo Testamento que moralmente hablando eran personas casi intachables. José, por ejemplo, a José tal vez se le subía a la cabeza un poquito el hecho de que Dios lo había elegido, pero vemos de que José incluso hizo todo lo posible para no caer en adulterio con la mujer de Potifar. Pero David era un hombre increíble. David hizo cosas que eran crueles. Por ejemplo, cuando Saúl le ofrece a su hija, aunque no era correcto ni justo, le pide que matara 100 filisteos y que entregara sus, yo pienso que se llama prepucios, como seña de la muerte de estos hombres. ¿Y qué hizo David? Fue y mató a 200. O sea que mató 100 hombres más solo para presentar a su futuro suegro Saúl 100 perpucios más, prepucios más de la cuenta. Luego David, cuando vivía en el exilio entre los filisteos, dice que salía con sus hombres a saquear pueblos y prácticamente vivían de atacar aldeas y llevarse, no sé qué, el dinero. Era un ladrón, era uno que robaba y que mataba.
Cuando al fin es rey y es instalado rey como Dios, por Dios mismo, lo sabemos, pero siendo rey, David hace cosas prohibidas. Se pone el efod del sacerdote por cuando quiere traer el arca del pacto a Jerusalén. Era prohibido. Entra a comer con sus hombres los panes de la proposición, cosa que era prohibida, que de estos panes solo podían comer los sacerdotes y los levitas que servían en el tabernáculo de Moisés. Pero lo que más es conocido fue su pecado de adulterio, premeditado, planificado, cruelmente. Él ve desde su palacio a Betsabé, le gusta la mujer, la llama, se acuesta con ella queda embarazada. Luego David quiere ocultar el adulterio y prácticamente manda a asesinar a Urías, el esposo de Betsabé. O sea que él cometió dos crímenes que según la ley de Moisés eran crímenes que tenían que ser castigados con la pena de muerte, porque para adulterio y para homicidio el castigo según la ley era la muerte, la ejecución. Pero Dios trata a David diferente que a todos los demás. Llega el profeta Natán, le confronta. David reconoce su pecado, pide perdón a Dios, pero no se le aplica a David realmente la ley. Solo le dice el profeta Natán, bueno, y Dios te perdonó, pero como consecuencia va a morir el hijo que tuvieron con Betsabé y se muere, sabemos del niño, en fin que siga así. Hoy quiero meditar con todos los que estén escuchando por qué era David diferente. ¿Por qué Dios a David le permitió cosas que a otros no hubiera permitido? Una de las cosas que hizo David fue instalar el llamado tabernáculo de David, algo que podemos leer en Primera Crónicas a partir de los capítulos 15, 16. Y el tabernáculo de David era un lugar que era completamente en contra de lo que establecía la ley de Moisés para el tabernáculo de Dios. Porque el tabernáculo de Moisés, conocemos, estaba el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo. Solo podían entrar los sacerdotes al lugar santo y solo el sumo sacerdote al lugar santísimo donde estaba el arca del pacto. Pero el tabernáculo de David, que también se menciona interesantemente en Hechos capítulo 15, versículos 13 al 18, el tabernáculo de David era un lugar donde David en Jerusalén levantó una carpa, una tienda, puso el arca del pacto, el trono de Dios, la gloria de Dios, en medio de esta carpa y organizó alabanza de 24 horas, 7 días de la semana, todo el año. Y cualquiera podía entrar a este tabernáculo de David y estar inmediatamente enfrente a la presencia de Dios, algo que era, según la ley, completamente imposible. Y Dios lo permitió. Y Dios, por boca del apóstol Santiago en Hechos 15, en el concilio de la iglesia, el primero en Jerusalén, Dios le habla a través de Santiago a la iglesia de que proféticamente era anunciado de que Dios fuera
un día a reedificar el tabernáculo de David que está derribado. Y Santiago cita al profeta Amós, que también lo había profetizado. O sea que en el Nuevo Testamento no vemos de que el tabernáculo de Moisés, con sus detalles y con su mensaje, era reedificado, pero Dios dice que el tabernáculo de David tiene que ser reestablecido. Y si leemos este texto en Hechos 15, en el versículo 18, conecta la reedificación del tabernáculo de David con la misión mundial de llevar el evangelio hasta los fines de la tierra. Muy, muy interesante. Según la ley, lo que hizo David era completamente imposible. Y vemos de que Dios, cuando David trata de llevar el arca del pacto de los filisteos a Jerusalén, en Samuel capítulo 6, un hombre solo toca el arca, Usa, y muere inmediatamente solo por tocar el arca, porque era el trono de Dios, era tan santo que no podía uno acercarse a esta cosa sin estar en peligro de vida. Pero David, Dios lo trata diferente. Y quiero presentar unas razones que me vienen que distinga a David de los demás de su tiempo y que nos conecta a nosotros, que nos enseña más que todo actitudes en David que también podrían ser útiles para nosotros y dignos de imitar. ¿Qué había aprendido David? ¿Cómo se distinguía de la gente de su tiempo? En primer lugar, David había aprendido a someterse bajo autoridad establecida. Vemos de que se somete a su padre, porque él le servía a su padre cuidando las ovejas de Isaí. Luego vemos de que David se somete al rey Saúl, su superior, cuando entró a su servicio militar después. Y luego David se sometía a lo que le decía el profeta Samuel. O sea que vemos en David una actitud bien clara, había entendido de que su misión a una autoridad establecida por Dios es muy, muy necesaria, es esencial para realmente llegar más adelante en la vida y en el caso de David, para llegar a ser rey. Se sometió a su papá a nivel familiar, se sometió a su rey a nivel nacional de su nación, se sometió al profeta Samuel a nivel espiritual, podríamos decir. O sea que aquí podemos ver de que David respetaba autoridad establecida por Dios de una forma absoluta. Hasta el punto de que cuando la autoridad realmente le hace mal, por ejemplo, su papá no había reconocido su llamado, le mandó a hacer servicios inferiores. Vemos de que el rey Saúl, cuando se nota que David subía en fama, le da tanta envidia que Saúl le quería matar varias veces, a pesar de que David le había servido con la música, pero también militarmente. Y dice que si leemos la historia de que 2 veces Dios le entregó a Saúl a la misericordia de David, o sea que David hubiera podido deshacerse de Saúl, un hombre que estaba buscándole por años con 3,000 soldados para matarlo, y Dios le da la oportunidad
de prácticamente eliminar a su peor enemigo. ¿Y qué dice David? Que Dios me haga esto o otro, pero yo no voy a levantar mi mano en contra del ungido de Jehová. O sea que a pesar del muy mal comportamiento de la autoridad, el rey Saúl, David seguía reconociendo su autoridad como una establecida por Dios y por lo tanto dijo, yo no voy a hacer nada para quitarme esta autoridad, me voy a someter a esta autoridad hasta me sea posible. Ahora, claro, cuando la autoridad le quería matar, le tocó huir, mas sin embargo, David demuestra un entendimiento profundo que sumisión es una actitud fundamental para avanzar espiritualmente en la vida. Y la sumisión que David realmente vivía era una sumisión a la autoridad delegada de parte de Dios a seres humanos, su papá, su rey, el profeta Samuel. Y esa es una cosa que nosotros tenemos que preguntarnos. ¿Somos capaces de someternos a autoridades establecidas? Por ejemplo, el pastor de tu iglesia. Si Dios lo ha puesto en este lugar, tú deberías vivir en sumisión a lo que te dice. Por supuesto, si tu pastor te pide pecar, no tienes por qué obedecer. Pero si tu pastor no te pide ni pecar, ni violar tu conciencia, ni violar tus principios espirituales, a ti y a mí nos toca obedecer. Yo tengo mi pastora, mi jefa le digo, y ciertas cosas yo le consulto y me someto a lo que ella me dice. A pesar de que yo he sido pastor también, sumisión es el camino a la autoridad espiritual. En la Biblia, el que va a tener autoridad es el que se ha sometido a autoridad anteriormente. En segundo lugar, ¿qué vemos en la vida de David? Todos sabemos que era un hombre que le encantaba alabar a Dios. Algunos dirán que era un verdadero adorador. Y es cierto, hay muchos salmos de David. Él encantaba cantar a Dios. Pero hemos leído los salmos de David y hemos estudiado el contenido, porque encontramos toda la gama del sentimiento humano de estar completamente feliz, lleno de júbilo, hasta los sentimientos más horribles de sentirse perdido, engañado por Dios, dejado por Dios, olvidado por Dios, estados depresivos, etc. Y aquí creo yo que podemos aprender algo nosotros de David. En muchas de nuestras iglesias hoy existe lo que yo llamo un positivismo obsesivo, de que todo tiene que ser positivo, todo tiene que ser glorioso y no se debe hablar ni mencionar cosas negativas. Los salmos están llenos de eventos y asuntos negativos. Y yo pienso de que una de las cosas que le gustaba a Dios de David era de que era un hombre auténtico. Cuando él tenía una queja en contra de Dios, se lo decía a Dios en la cara. O sea que no hablaba de otros, de Dios, sino le decía directamente a Dios, Señor, ¿por qué me has olvidado? ¿Por qué me desamparaste? ¿Por qué no me ayudaste? Y tú sabías, Señor, que necesito ayuda y no viene tu ayuda. Yo pienso, eso es lo que le impresionó a Dios, de que David era auténtico y hablaba todas sus emociones con Dios. E incluso, aunque por supuesto, Dios nunca va a tener una culpa,
pero del lado humano, a veces lo que hace o no hace Dios se puede sentir como si Dios fuera nuestro enemigo, así como dijo Job alguna vez. ¿Me tienes por enemigo? Y así hablaban con Dios, y así hablaba David con Dios. Y Dios, pienso yo, vio en David algo que dijo, esto es un hombre según mi corazón, se atreve a quejarse conmigo, se atreve a acusarme a mí. Y lo que le llevó eso fue a una relación más profunda con Dios que otros no tenían. ¿Somos nosotros sinceros? O a veces cuando la Biblia dice que cuando hay que llorar, hay tiempo para todo. Y cuando hay que estar triste, hay que estar triste. No tengo que forzosamente sentirme feliz cuando estoy triste. Dios se entristece, el Espíritu Santo se entristece, ¿y por qué yo no? Esta sinceridad, esta autenticidad de vida fue algo que yo creo que le llevó a Dios a declarar, este David es un hombre según mi corazón. Una última cosa que quiero mencionar que creo yo que es una de las principales. Yo creo que David en su tiempo, estamos hablando de 1000 años de Cristo, había entendido el concepto de la justicia de Dios. Uno de los términos muy usados, una de las palabras más usadas en los salmos es el justo o los justos. David habla mucho de los justos en, por ejemplo, el Salmo 37. Y los justos aquí, los justos heredarán la tierra y los justos. David había entendido de que la justicia de Dios es una identidad. Es una posición que Dios nos da por gracia si nosotros la creemos. David había entendido lo que se podría llamar el gran intercambio que señalaban los sacrificios de su tiempo. Porque muchos no habían entendido el mensaje de Dios, la necesidad de un sacrificio por el pecado. Pero David había entendido de que el sacrificio que se daba simbolizaba lo siguiente. Yo peco, traigo el animal de sacrificio. Según la ley de Moisés, el penitente ponía sus manos sobre la cabeza del animal, la vaca, la oveja, lo que sea, confesaba su pecado y en este momento, y ese era el mensaje que Dios quería que entendiera Israel, y David lo entendió, el pecado, todo lo negativo mío, se pasaba al animal de sacrificio, y luego la inocencia, la pureza y la identidad pura del animal pasaba a mí. Por eso, inmediatamente después de que se confesaba el pecado sobre la cabeza de los animales de sacrificio, eran matados los animales, porque ahora el pecado estaba sobre el animal. Pero lo que muchos no habían entendido, eso también significa que la inocencia y la perfección en cierta manera del animal, porque como tenían que ser los animales de sacrificio, tenían que ser perfectos, en perfecto estado físico. Y esta perfección, esta inocencia se pasaba sobre el que había traído el sacrificio, señalando lo que iba a ser Jesucristo, de que en Jesucristo nosotros somos capaces de quitarnos, despojarnos del viejo hombre y vestirnos de nuevo
que es hecho y creado según Efesios 4:24 en la justicia y la santidad de Dios. David había entendido eso, había entendido si por el sacrificio yo después estoy delante de Dios como si nunca jamás hubiera pecado. Y por eso David se atrevía a tener una relación con Dios tan íntima y tan tremenda, tan cercana, de que Dios en el Nuevo Testamento ya no encontramos, por lo menos yo, no se encuentra ni una mala palabra, ninguna evaluación negativa respecto a la vida de David. Al contrario, como dije al inicio, David es elogiado como un varón según el corazón de Dios, y en cuyo trono nuestro Salvador y Señor Jesucristo se sentará por los siglos de los siglos. Entonces pensemos, ¿están estas actitudes en nosotros? ¿Vivimos sometidos donde nos toca someter? ¿Sin malos pensamientos? Somos personas que alaban al Señor, pero también en la alabanza y la relación con Dios somos sinceros y auténticos. Y en tercer lugar, hemos realmente comprendido qué es la justicia de Dios. Y la justicia de Dios en el Nuevo Testamento no es una condición, sino es una identidad que nos da una posición delante de Dios. Y eso es una gran diferencia. Yo creo que David había entendido eso, y por eso Dios dijo, tú sí eres bueno para mí, tú sí has entendido todo lo que yo quiero comunicar a mi gente. Que Dios nos siga ayudando a comprender cada día más su santa palabra. Bendiciones.